panel de expertos con el tema Mecanismos económicos y financieros para la gestión del recurso agua. Nos acompaña Fernando Peña Herrera, director de Proyectos de Infraestructura Urbana, Agua y Saneamiento en CAF. Rodolfo Sabonge, director general de Planificación. Y en la moderación, Alfredo Dubois, economista y asesor de CONEP. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Fernando, ¿cómo estás? Rodolfo, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Apagando esto. Bien, no traigo preguntas cómodas. No traigo preguntas cómodas, así que, pero entiendo que ustedes están preparados. Empecemos contigo, Fernando, ya que traes mucho conocimiento de experiencia regional. La primera pregunta es, ¿qué condiciones debe reunir Panamá para movilizar más financiamiento, sea público-privado o por parte de las multilaterales, hacia el sector agua? Primeramente agradecer por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Desde el lado de CAF, bueno, CAF ya cumplió 25 años en Panamá y ha financiado una serie de intervenciones en agua y saneamiento y tenemos un compromiso voluntario que entre el 2023 y 2026 vamos a aprobar en la región 4.000 millones de dólares en financiamiento para agua. Y agua en el espectro de seguridad hídrica, no solo agua y saneamiento, agua para riego, agua para el ecosistema, agua para la productividad. Pero en el contexto de Panamá, nosotros hemos trabajado mucho en saneamiento de la bahía, ahí hay muchos actores, pero principalmente yo escuchaba la presentación del ministro en el ambicioso plan de inversiones, pero hay una realidad en Panamá, el sector tiene una serie de actores y el sector es bastante atomizado, entonces dependiendo si es agua y saneamiento es una entidad, si es drenaje urbano es otra entidad, si es riego es otra entidad, la cuenca es otra entidad, entonces esa articulación resulta compleja. Y en términos de condiciones, los multilaterales estamos para apoyar no solo con financiamiento, sino también con asistencia técnica, pero tal vez yendo un poco más a la prestación del servicio en el caso de Panamá. En Panamá la tarifa de agua tiene 42 años desde la última que se aprobó, ¿no? Digamos, de una empresa privada, ¿qué empresa privada hoy estaría vigente cobrando un precio que cobraba hace 42 años? Y eso no quiere decir que esa tarifa es alta o baja, sino que hay que analizar, ¿no? Porque lo que tampoco es correcto es que el usuario pague por ineficiencia. Entonces, para gestionar más recursos hacia la inversión que se necesita, evidentemente hay fuentes multilaterales, hay el presupuesto de la nación, pero si la palabra que usaríamos sería eficiencia en el servicio, ¿no? Y empezamos a revisar ese proceso y empezamos a liberar recursos del mismo operador. Yo estuve revisando, por ejemplo, información y hoy con la inteligencia artificial eso se nos facilita un poco. El año pasado el MEF transfirió al IDAN alrededor de 140 millones de dólares, ¿no? En distintos rubros. Esos recursos claramente indican que la entidad no es sostenible, o sea, no tiene recursos para cubrir su operación y no tiene recursos para inversión. Entonces, el primer punto sería lograr que la entidad sea sostenible y que del mismo giro del negocio se genere la inversión, obviamente, como decía yo, con eficiencia. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con esquemas de subsidios. Hay países, como hablábamos atrás, en Chile, que hay una empresa prestadora privada, donde dice, este es mi costo de servicio y si el país me pide subsidiar a tal segmento por las razones económicas, sociales que correspondan, este recurso lo pasa el gobierno. En Colombia es al revés, en Colombia hay un subsidio cruzado, se segmenta por estratos y el estrato más alto tiene una tarifa superior al estrato más bajo. Pero todo eso tiene que ver con el uso
eficiente, que es algo que yo creo que es relevante. En Panamá se consume más o menos 2.5 o 3 veces el promedio de la región en agua potable. Entonces hay mucho desperdicio. ¿Por qué? Porque no me cuesta. Y como no me cuesta, pues no tengo problema en tener una fuga, en tener un sanitario botando agua, en lugar de barrer o trapear, salir con la manguera. Entonces, yo creo que si uno se pusiera a atacar el tema de consumo, el tema de pérdidas, posiblemente muchas inversiones de crecimiento podrían postergarse. Entonces, una opción sería enfocar parte del plan de inversiones en eficiencia, en recuperación de pérdidas, en que tengamos una cultura de pago real sobre el servicio de agua. Yo estuve analizando y en Panamá el valor promedio de una factura de agua puede ser $13 al mes. Eso es menos del 1% del ingreso mensual de una familia donde seguramente padre y madre trabajan. Y ese porcentaje de participación no se compara con ninguno de los otros servicios, que también son importantes. O sea, puede ser 4 veces menos que internet, puede ser 3 veces menos que energía, tal vez con aseo, pero bueno, son los 2 servicios que más atención requieren, por eso. Pero yo diría que el primer punto es buscar una operación eficiente, porque hay un círculo vicioso en el sector. Entonces, nunca puedo subir la tarifa porque el servicio es malo, y como el servicio es malo no puedo invertir, y como no puedo invertir el servicio es malo. Hay que romper en un punto ese círculo y generar un círculo virtuoso, pero ahí es un tema de decisión. A veces la peor decisión es no decidir, ¿no? Esa sería mi primera introducción sobre el tema. Ok, entonces en aras de ese círculo virtuoso, ¿cómo internalizamos, digamos, un alza en la tarifa si es el caso? O si se hace de manera seccionada, ¿qué experiencia nos puede traer de otros entornos en donde la población, digamos, se ha empoderado en el tema y ha asumido, digamos, su corresponsabilidad? Sí, algo que yo me omití mencionar en el caso de Chile, el subsidio es hasta un consumo. O sea, si hay desperdicio, pierden el subsidio, ¿no? Es decir, no es ilimitado el subsidio. Hoy aquí en Panamá el subsidio es indiscriminado. O sea, el que más consume agua le subsidian más en términos monetarios, porque no hay una política. Yo puedo contar, yo hace muchos años, y sin tirar mi cédula aquí, trabajé en una empresa de agua y fui gerente de operaciones y de planificación. Y en algún momento donde una tarifa estuvo muy caída, obviamente se hace el estudio, se hace un modelo, se incluye parámetros de eficiencia, porque como decía, no podemos trasladar eficiencia a un servicio básico a la población. Identificó que debía haberse un ajuste, y ese ajuste se hizo en 4 años, 1 centavo por mes. Y en 4 años la tarifa se recuperó, la capacidad de inversión se recuperó y se regularon los bloques de consumo. Entonces, de 0 metros cúbicos a 8 metros cúbicos tenía una tarifa para garantizar, digamos, un acceso a agua mínimo que pueda requerir una familia. De ahí tenía otra, y bueno, pasado 25 metros cúbicos por familia, decía no, aquí sí ya precio completo o incluso con un recargo porque ya estamos en un proceso de desperdicio. Ese es un ejemplo, ¿no? Otro va asociado a buscar alianzas. En otros países se buscan alianzas estratégicas. La verdad es que en el sector y en otros sectores, la empresa privada siempre participa. Quien construye las obras es una empresa privada, quien hace los estudios es una empresa privada, quien provee los insumos es una empresa privada. Entonces, en otros lados, principalmente bajo un esquema de traer know-how, se han generado alianzas para ciertos proyectos donde hay una participación compartida. Pero ahí, ¿qué es lo que gana el sector público? El know-how, ¿no? La tecnología, que ayuda a que el servicio sea más eficiente. Entonces, en términos de participación, lo importante para las personas es el servicio. O sea, todo el mundo quiere tener 24 horas al día agua, que los cortes sean lo mínimo, y más allá de eso, si atrás está la empresa pública o una mixtura entre empresa pública y privada, o como el caso chileno hay una empresa privada, eso para el usuario es indiferente porque el valor del servicio es mucho más alto. Como yo mencionaba, la representación hoy de la tarifa de agua potable en Panamá versus otros servicios es la menor de todas, salvo en aseo. Sin embargo, ese bien tan preciado como es el agua no se valora tanto.
se desperdicia, se contamina, no se lo cuida, pero el día que yo me quedo sin internet en mi teléfono es una catástrofe, o sea, no, literalmente me quedé incomunicado. Entonces yo diría que analizar esa opción y también pensar en enfocar las inversiones en eficiencia puede ser un primer aporte importante, porque el privado conoce muy bien el tema de eficiencia y puede ser una buena alianza. Gracias, Fernando, y vemos la participación clave del sector privado. Rodolfo, ¿qué define las prioridades en la agenda de inversión nacional? ¿Y cuál sería la forma eficiente de asignar los recursos, sobre todo orientados hacia el tema del agua? Muchas gracias, primero que nada, al CONEP, no solamente por invitarnos, sino por convocar desde abril estas reuniones de estas mesas multisectoriales que culminan hasta cierto punto con este foro, y digo hasta cierto punto porque lo más seguro es que de aquí va a haber mucho más por delante. Y también quiero agradecerle a Brian que me permitió colocar ese slide que para mí lo dice todo en temas de asignar recursos. O sea, el tema es que no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Aquí se ha hablado de 20 años, de 25 años, de 40 años, y los resultados van a seguir siendo los mismos. Yo escogí la mesa de gobernanza en las discusiones que se dieron en las mesas porque para mí, en efecto, todo está ahí. Hablando de planificación, una de las cosas que para mí fue el mejor ejemplo de planificación fue lo que hicimos en torno al Canal de Panamá y su título constitucional. Fue un momento en que todos los panameños nos unimos para buscar una gobernanza que no solo nos permitiera administrar bien el canal, sino demostrarle al mundo que lo podíamos hacer mejor que los norteamericanos. Y eso no solo lo comprobamos. Yo creo que ustedes que han estado aquí el día de ayer y hoy pueden hasta cierto punto ver que después de 25 años todavía esa ACP funciona con muchos de esos criterios técnicos, con muchos de esos criterios de gobernanza que de repente son los que hacen falta en el resto del gobierno o del país. Entonces, ¿cómo se logra? En cierta manera, hay varias opciones que se han presentado de elevar esto a título constitucional, de hacer toda clase de cosas. Pero de hecho, cuando nosotros hicimos el tema de la ampliación del canal, nosotros nos fuimos a ver cómo funcionaba el Tennessee Valley Authority. Tennessee Valley Authority es una autoridad que administra una cuenca de más de 120,000 kilómetros cuadrados. Nuestro territorio completo es 75,000. Cuando yo digo que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma porque vamos a obtener los mismos resultados, yo creo que hay que romper paradigmas y ver cómo podemos, en efecto, ampliar un poquito lo que nos dice, por ejemplo, el título constitucional del canal. Han habido algunas opciones de que si el canal puede administrar u operar las potabilizadoras que están, las demás potabilizadoras que están en la cuenca hidrográfica del canal. Yo soy quizás un poco más audaz y yo quisiera ver cómo podemos nosotros crear un Tennessee Valley Authority. ¿Cómo podemos nosotros realmente tener continuidad? La continuidad es parte del problema, la falta de continuidad. Cada 5 años, en efecto, viene otro gobierno y se cambian prioridades o no, o solamente se cambia el personal en las instituciones y con eso se pierde la continuidad de los proyectos. Entonces,
para mí uno de los principales retos es hacer del agua un problema, o mejor dicho, una solución de Estado que trascienda los gobiernos y los quinquenios. No es un plan quinquenal de gobierno como está ahora mismo en nuestra ley del PEG, que el PEG es un plan quinquenal de gobierno. Nosotros tenemos que estructurar la planificación para que sea un plan de Estado. Y el tema agua sencillamente es el tema ahora mismo de supervivencia, no solamente desde el punto de vista mundial, sino también desde el punto de vista nacional. Es un problema que va más allá del tema económico y del tema social en términos generales, porque sin agua sencillamente no hay ni economía, ni tampoco hay salud, ni tampoco hay crecimiento desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, creo que tenemos, para efectos de tu respuesta, que cambiar la gobernanza para también entonces estructurar las prioridades en el tema agua de esa manera. Porque si no, yo no sé cuántos han estado aquí el día de ayer y hoy. ¿Cuántos millones se han metido en este tema? Porque cada slide eran millones y millones y millones, y por eso pedí que pusieran ese slide, porque el tema no es necesariamente de recursos, es un tema que tiene que ver con el uso de esos recursos de la manera más adecuada. Así que en ese sentido, y especialmente si hay mucha juventud aquí que le gusta pensar diferente, yo los reto a que en efecto piensen de esa manera diferente. Me gusta mucho lo que se ha hablado de otros modelos en otros países, pues yo también creo en las asociaciones público-privadas como una forma de resolver los problemas, porque el privado hace lo mejor que hace y el gobierno hace también lo que le toca. Y en ese sentido, este asunto, por ejemplo, de las tarifas y cómo se maneja ese subsidio es un mecanismo que puede resolver el problema de proveer un buen servicio sin necesidad, ¿verdad?, de estar nosotros afectando a la empresa privada en su rentabilidad. Gracias, Rodolfo. Mecanismo de gobernanza y, como tú dices, probablemente romper paradigmas, hacer revisiones de normativas y de repente incluir la inversión privada en los modelos APP en temas tan sensitivos como el agua. Rodolfo, los municipios enfrentan carencias de recursos para afrontar los desafíos de sus comunidades, sobre todo en acceso al agua. ¿Le podríamos dar mayor autonomía a los municipios para resolver estos problemas? Sí, mira, uno de los temas que estamos analizando en el instituto casualmente es la guía para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión. ¿Qué ocurre en nuestro país? Nosotros picamos por delante con un ejercicio de descentralización, que quizás no vino acompañado de asegurar que los municipios y los gobiernos locales tuviesen las competencias necesarias ni las guías para poder, en efecto, identificar, evaluar y formular los proyectos. Entonces, tenemos muchos recursos que no necesariamente se están utilizando de la mejor manera. Lo que estamos tratando nosotros de hacer ahora es que eso cambie a través también de la Dirección de Descentralización, porque para poder uno lograr que en los gobiernos locales se utilicen mejor los recursos, también tiene que haber la capacitación y el desarrollo de las competencias necesarias. Uno de los temas que, por ejemplo, está fuera de la guía que estamos revisando es algo tan sencillo como mantenimiento. Los que venimos del canal sabemos que no hay proyecto que se evalúe que sin que incluya, por ejemplo, el tema mantenimiento. El mantenimiento es parte intrínseca del proyecto, de su ciclo de vida, y eso tiene que incluirse, porque asimismo no ocurre nada más en el tema de los municipios, ocurre también en las propias plantas potabilizadoras que se mostraron. O sea, cada proyecto debe de incluir en su evaluación y en su formulación
todo el tema de mantenimiento y lo que se requiere para que ese proyecto no muera o deje de funcionar en poco tiempo. Gracias, Rodolfo. Nos queda claro dotar de mayor competencia a los municipios en estos temas. Por favor, cuente con el Consejo Nacional de la Empresa Privada como un colaborador para esa tarea. Fernando, siguiendo esta misma línea, ¿qué recomendaciones tienes para que se estructuren proyectos rentables, autofinanciables, si se les puede decir así, en zonas rurales o de difícil acceso? ¿Qué experiencia tenemos en la región? Sí, primeramente solo por hacerme eco de lo que nos dijo Rodolfo, ¿no? Si queremos resolver el tema de agua, tenemos que pensar en largo plazo. Es correcto tener un plan quinquenal, todo eso, pero tenemos que pensar en el largo plazo, porque si no va a ser complicado. En el tema rural, CAF tiene una experiencia muy importante en Bolivia. En Bolivia tenemos un programa que se llama Mi Agua, que ya va por Mi Agua 6, como 500 millones de dólares en distintas etapas, donde la estructura que se armó fue bottom-up. Llegaron los municipios, llegaron las juntas con sus proyectos. ¿Qué ocurre? Muchas veces esos proyectos tienen falencias técnicas, ¿no? Entonces, no, vaya y haga bien, y cuando haga bien, viene y le financiamos. Ahí se implementó un mecanismo donde todo lo que llegaba servía en el buen sentido. Y en el programa eso se transformaba en un sistema que opere y funcione. Y así se han hecho más de 3.000 proyectos en toda Bolivia. Casi que se da acceso a 2 millones de personas a servicios de agua y saneamiento en comunidades de 50 familias, en comunidades de 200 familias. Y hemos ido aprendiendo en el camino, y hoy hay todo un esquema, por ejemplo, de post-operación, donde se queda alguien un año capacitándoles, asegurando que tengan cloro, asegurando que el agua se clore, monitoreando. Y se ha formado ya un ecosistema durante 15 años que ha permitido que esos proyectos sean exitosos. Y hoy ya estamos pensando en un Mi Agua 7, ¿no? Mi Agua y Mi Saneamiento, porque el tema de saneamiento también vuelve a ser importante. Se ha fortalecido, todas estas juntas se han regularizado, porque muchas veces habían juntas que no eran regulares, era un grupo de vecinos que se autodenominaba junta, pero no estaba ante la norma regulada. Todo ese proceso se incluía en el programa. Entonces, el input es un proyecto traído desde una junta o desde un municipio, y el output es un proyecto sostenible que ha logrado que se regularice toda la prestación y que adicionalmente se genera la gobernanza de la Junta para la alternabilidad en los próximos años, ¿no? Eso en términos rurales. Ahora, hay un proyecto que sí me gustaría, tal vez no es tanto sobre tu pregunta, pero me gustaría mencionarlo. El año pasado CAF hizo un programa de conversión de deuda en El Salvador, que fue muy exitoso con el gobierno de El Salvador, con JP Morgan, con DFC, donde a raíz de un esquema de garantías, el gobierno pudo acceder a un préstamo de JP Morgan con el cual compró deuda que tenía otras condiciones. Al entrar las garantías de DFC y CAF, el riesgo mejoró 16 noches. Entonces, el ahorro fue alrededor de 350 millones de dólares, y ese ahorro ellos lo canalizaron, o lo van a canalizar a un fondo de conservación para intervenir en toda la cuenca del río Lempa, que es el río que abastece de agua a San Salvador. Entonces, por ejemplo, ese tipo de esquemas, donde claramente hay un sinnúmero de actores, también es valioso porque da sostenibilidad a la inversión. Es decir, esa inversión tiene unos parámetros, que hay una junta que monitorea eso, si no hay un cumplimiento hay una cura, es decir, como que hay un proceso para acompañar y no simplemente, digamos, compro una deuda y me fui, sino que se queda un esquema de gobernanza para monitorear en el tema de cuencas, que usualmente es lo que está como más huérfano, porque bueno, ¿de quién es la cuenca? De todos. Pero cuando es de todos, nadie la gestiona. Entonces es un tema relevante. Y también mencionar que como CAF, pues nosotros tenemos ya aprobaciones y financiamiento a nivel regional por un monto de 5.000 millones de dólares en la región y en Panamá también, y hemos hecho procesos de twinning, donde llevamos, por ejemplo, nos viene un operador, tengo esta problemática, identificamos el mejor operador que tenga eso, ya sea en la región o extra la región, y financiamos ese intercambio, donde aprenden las experiencias. A veces ver resuelve lo que nos hemos roto la cabeza un año tratando de resolver. Entonces también ese tipo de experiencias ayudan
porque no es solo que vayan y vean o que vengan y muestren, sino que se queda un vínculo donde siguen aprendiendo. Y de hecho el Mi Agua que yo mencioné sobre el tema rural es algo que hemos nosotros generado y por ejemplo llegamos a tener interés en Colombia, interés en Ecuador, donde cuando ven la experiencia con la normativa de cada país se ha logrado, digamos, particularizar a cada país y avanzar. Entonces esos intercambios también son importantes y pueden ayudar. Fernando, gracias por ese cúmulo de experiencias. De seguro tendremos las puertas abiertas un poco para ponerla en blanco y negro y ser utilizada en la mesa multisectorial del CONEP. Rodolfo, tienes un reto grande, pero tienes en CONEP un aliado, al igual que el ITSE. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por la moderación y a nuestros especialistas. Nos acompaña Antea Villanueva, subgerente de vinculación Academia-Industria de ICSE, con el mensaje final y una invitación muy especial. Más que todo es un poco agradecer hoy al concluir este enriquecedor foro Agua 4.0 Vida en Desarrollo. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento como ICSE y como como ciudadana de este país, a todos los que participaron activamente en la creación, en la elaboración y sobre todo en el compromiso como ciudadanos y como parte de cada entidad durante estas últimas 10 semanas que hemos estado trabajando, el equipo de CONEP, todo ese movimiento que creo que nada más son alrededor de unas 8 o 9 personas, liderizada por los ejecutivos del CONEP, todo el equipo del ICSE, que ha estado trabajando conjuntamente con toda esta fuerza que se ha movido del sector productivo en alianza con el ICSE. Creo que ha sido un ejercicio bastante enriquecedor, un ejercicio que nos ha dado un poco de luces sobre un tema bastante fundamental y sobre todo un tema prioritario para el país. Hemos sido testigos de la importancia vital del agua en nuestro desarrollo sostenible, la salud de nuestras comunidades y la protección de nuestro entorno. Este espacio nos ha permitido compartir conocimientos, experiencias y soluciones innovadoras que sin duda fortalecerán nuestros esfuerzos por garantizar un acceso equitativo y sostenible a este recurso fundamental. El compromiso que hemos estado demostrando hoy, ayer, y que vamos a seguir demostrando el día de mañana, reafirma nuestra responsabilidad colectiva de cuidar, gestionar y preservar el agua para las generaciones presentes y futuras. La integración de la tecnología 4.0, la innovación y la colaboración multisectorial son esenciales para afrontar los desafíos que nos presenta el siglo XXI en nuestra materia hídrica. Quiero destacar también la importancia de seguir promoviendo la educación, la participación comunitaria y las alianzas estratégicas, porque solo a través del trabajo en conjunto podremos alcanzar una gestión del agua más eficiente, inclusiva y resiliente. Finalmente, invito a todos a continuar trabajando con la misma pasión y dedicación, llevando las ideas y compromisos adquiridos aquí, el día de ayer y hoy, a nuestras comunidades, instituciones y hogares, porque el futuro del agua, de nuestra vida en desarrollo, depende de cada uno de nosotros. Con esto, cerramos este foro el día de hoy, pero abrimos el Aquafest del día de mañana. Un día para todos los que estamos aquí, para la familia, y para que realmente podamos inculcar en nuestros niños, que son el presente y el futuro, en lo que es cuidar nuestro recurso más vital, que es el agua. Están todos cordialmente invitados para el día de mañana con muchas actividades vinculadas
a este recurso vital. Vamos a tener actividades deportivas, vamos a tener juegos inflables, vamos a tener caminatas, vamos a tener actividades que nos ayuden con el tema de la sostenibilidad y sobre todo el recurso y ecoambiental. Vamos a tener actividades de deportes, zumba, para los que quieran hacer ejercicio, que también es parte de poder un poco ejercitar el cuerpo, caminar, también eso ayuda a hacer que el ambiente sea bastante sostenible. En vez de usar transporte, podemos caminar. Si tenemos a 2 cuadras el supermercado, caminemos. No usemos la bici, caminemos, porque eso también ayuda muchísimo a cuidar nuestro ambiente, que es parte del sistema también del recurso hídrico. Así que sin más, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que participaron en estas mesas sectoriales. Pensamos que dentro de unos 20 o 30 días podemos hacer un documento final, una entrega formal de todo lo que se trabajó en estos meses, porque esto no termina aquí, sino que empieza aquí. Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde.